Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Siempre saludamos, mandamos un abrazo a las personas que están en la reunión y también a las personas que verán el video. Eh, es un ánimo siempre ver que hay visualizaciones en el video. En YouTube es donde menos ven el video, pero a lo largo de esta iniciativa, tenemos ahí un par de personas más que se han suscrito, ¿verdad? Y en Facebook también, eh, que otras personas lo ven. Así que bueno, un saludo y es un privilegio pues poder compartir un poquito cada semana. El tema de hoy es ¿y yo qué? Y esta reflexión es es un llamado, no es una invitación porque vamos a ver que es más como una exhortación y ya vamos a descubrir qué es lo que significa y yo qué. Eh, Vamos a ir al primer libro de Samuel, ¿ok? El primer libro de Samuel en el capítulo 8. Y bueno, rapidito si recuerdan, ¿cómo se llamaba la mamá de Samuel? ¿Ok? Ahí lo dejo, lo piensan. A ver si se recuerdan. Esto es importante, ¿verdad? Porque, bueno, es parte de la narrativa del libro y se llamaba Ana. Y entonces fue una mujer que clamó al Señor por un hijo y el Señor le dio Samuel y después ella lo entregó al Señor, ¿verdad? Los tiempos de Samuel no eran tiempos fáciles. De hecho, en el Antiguo Testamento la mayoría de tiempos no son tiempos fáciles, son tiempos de mucha carnalidad, de mucha idolatría. Sin embargo, en los planes y en la misericordia de Dios, siempre son tiempos también donde Dios actúa. Y en los primeros capítulos de Samuel no son la excepción. De hecho, con Ana, ella era estéril, ¿verdad? Entonces, eh, pues se ve el poder de Dios en eso. Pero bueno, vamos al capítulo 8. Yo voy a leer de la NTV. Como siempre, les sugerimos que lean ustedes con nosotros en su Biblia o en su Biblia digital. Y dice el primer versículo: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Bueno, entonces aquí vemos que ya Samuel ya está viejo, ¿verdad? Y nombra de jueces a sus dos hijos. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Mi esposa Majo me comenta esto bastante. Ella me dice, yo no entiendo cómo un rey fue tan bueno. Ezequías, Josías, aquí vemos a Samuel, y de repente sus hijos son malos, o sea, literal, con toda la palabra. Y hemos hablado de eso no, quizás no voy a dar respuesta porque no la tengo, o sea, no es algo que yo iba a decir, pero es algo que resalto, ¿verdad? Que Samuel pues era el juez, el hombre de Dios, el profeta, y, y sus hijos pues salieron malos, e hicieron lo malo, ¿verdad? Corruptos, ambiciosos de dinero, ¿ok? Sigamos. Versículo 4. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Vaya, miren quiénes son los que se reúnen. Dicen que son todos, hay palabra clave ahí, son todos los ancianos de Israel. ¿Ok? Esta era la gente, pues, la palabra anciano, ¿verdad? Sí tiene que ver con edad, pero también tiene que ver no solo con madurez, sino también con autoridad. Podemos decir que eran los líderes. Y dice que todos los líderes se reunieron. Y vaya, digamos que están en una iglesia, ¿verdad? Y los dos hijos del pastor andan ahí agarrando el diezmo y haciendo todo tipo de cosas malas. Y entonces, y hay una reunión de los líderes,
No sé, yo pensaría que los líderes iban a decirle algo al pastor, así como, mire, fíjese que sus hijos andan un poco mal, no sé si los va a corregir o qué. Pero miren lo que le dicen los ancianos a Samuel, versículo 5. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Ok, no era lo que Samuel esperaba. Ok, y los ancianos de Israel y todos los ancianos de Israel, y aquí va entrando la idea de ¿y yo qué? Ok, porque dice que todos los ancianos de Israel llegaron y le dijeron, mira, nos va a ir mal con tus hijos, danos un rey que nos juzgue. Ok, ahora quiero que vayamos al final de Jueces, o sea, está el primera Samuel y una página atrás está el final no, perdón, una página atrás está Ruth y entonces un libro atrás está el final de Jueces. El último versículo, ok, el último versículo, Jueces 21, al final del libro, ok. Entonces, una vez más, ¿verdad? Estábamos en Samuel y solo unas páginas atrás. Al final de Jueces, el último versículo dice, en esos días Israel no tenía rey. Y dice, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Esa realidad no les fue bien, ¿ok? No les fue bien, porque cuando uno hace las cosas a su propio criterio, o sea, te va mal, ¿ok? Cuando no tomas en cuenta la opinión de otros, la opinión de personas sabias, la opinión de Dios, ¿ok? Pero la opinión de la comunidad, o sea, te va mal. Y entonces entra Samuel a la escena empieza el libro de Samuel y hay corrupción y hay idolatría, pero Samuel digamos que pone las cosas en orden. Y aquí vemos ya el relevo y las cosas van mal y la gente dice, no, 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 nos va a ir mal, nos va a ir mal. Ahora, regresemos ahí a Samuel, ¿ok? Samuel 8 estábamos. Versículo 5 acabamos de leer. Vamos al versículo 6. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Una vez más, Samuel hace lo que los líderes no hicieron. O sea, los ancianos fueron con una petición a Samuel. Fíjense qué interesante. Y Samuel va con una pregunta a Dios, o sea, va a pedirle ayuda. Pero no, todos los reyes, todos los líderes de Israel ya estaban decididos y dijeron, no, es que un rey es la solución. ¿Ok? Y Samuel, danos ese rey. Vale, sigamos y vemos la conversación con Dios. En el versículo 7, 8, 7 le dice, Dios, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Vaya, mira, aquí hay un par de cosas. En primer lugar, Dios les da lo que quieren. Y aquí hay una cosa bien yuca, bien difícil, que a veces el Señor nos responde, pero la respuesta no es una, o sea, es una respuesta positiva, es un sí a lo que yo pido, pero al final detrás de eso hay una opinión de Dios que no es buena, porque le dice, dáselos. Va, te piden un rey, dáselos, pero ¿sabes qué? Eso significa que no me quieren a mí como rey. O sea que Dios les estaba eh, cumpliendo, ¿verdad? La oración o la petición, pero la opinión de Dios sobre eso no era buena. Y bueno, una reflexión, ¿verdad? Importante. ¿Qué cosas yo le estoy pidiendo al Señor? Y cómo pudiéramos nosotros observar eso que le estamos pidiendo, porque no vaya a ser que la opinión de Dios sea mala. Y peor aún, que el Señor nos dé eso y nos diga, dale, o sea, está bueno, te lo voy a dar, pero ¿sabes qué? Lo estás haciendo
porque en tu corazón me estás rechazando a mí. Y aquí una vez más entra ese ¿y yo qué? ¿Ok? ¿Y yo qué? Y yo quisiera que nos pusiéramos como parte de esos líderes, de esos ancianos de Israel. Yo creo que así como en grupos, vea, se toma una decisión, yo creo que, como por ejemplo en las películas, ¿verdad? Que en los Estados Unidos el jurado se tiene que poner de acuerdo, pero siempre, pues sí, quedan opiniones, quedan decisiones, pero al final se decide como uno solo. Y yo estoy seguro que habían ancianos ahí que adentro de su corazón o aquí en la garganta han de haber tenido un gran nudo y han de haber dicho, creo que estamos mal. Yo creo que pedirle un rey a Samuel no es la mejor idea. Y claro, no era la mejor idea, porque Dios explícitamente dice, quieren un rey porque ya no quieren que yo sea su rey. Ahora, miren esto. Regresemos eh, al capítulo, quiero ver, capítulo 7, ajá. Capítulo 7 ahorita, versículo 10. Ujú. Versículo 10. Para no leer todo, aquí hay un ataque inminente aquí. Hay un ataque inminente para o en contra de parte de los filisteos para el pueblo de Israel. Y en el versículo 10 dice, entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Vaya, eso es el rey que tenía Israel. Un rey que habló y sobrenaturalmente o sea, vencieron. Y eso nos pasa, eso nos pasa. Nosotros hemos experimentado los milagros de Dios, pero acto seguido, una circunstancia viene, cosas internas de nuestro corazón, cosas de relaciones, cosas de dinero, cosas de trabajo, cosas del día a día, vienen y ayer estuvimos experimentando la gloria de Dios y hoy estamos diciéndole a Dios, mira, espérate, fíjate que solo o sea, solo dame la solución rápida, o sea, solo permitime salir de esto. Y ya hemos pasado un proceso donde Dios nos ha enseñado algo y hemos experimentado su mano milagrosa. Y entonces, ¿y yo qué? Esa es la pregunta, es una exhortación fuerte, ¿ok? Es una exhortación de decir, está, está enfrente de mí algo que yo necesito, ¿verdad? Está una iglesia hoy, ¿verdad? Buscando ciertas cosas, entre ellas paz, gozo, prosperidad, que no son malas, no son malas para nada, pero al final está un colectivo buscando algo que son cosas buenas, ¿ok? O podrían ser buenas, y la opinión de Dios no es la mejor sobre eso. Entonces, ¿y yo qué? Entonces yo, lo que tendría que estar s- saliendo de mi corazón es una urgencia por decir, espérense, solo consideremos otras cosas, consideremos que quizás Dios se quiere glorificar de cierta manera, quizás Dios quiere hablar en un trueno, quizás Dios quiere hacer algo milagroso, y aquí estamos viendo las opciones más carnales y más mundanas, ¿ok? Y nadie le está pidiendo a Dios lo que se deba pedir, ¿ok? Esa es la pregunta de hoy. ¿Y yo qué?
¿A dónde estoy yo en relación a, a lo que el colectivo, voy a usar esa palabra, lo que un colectivo pudiera estar pidiendo? ¿Puedo yo discernir? ¿Puedo yo estar en la posición de Moisés, perdón, de Samuel? ¿Puedo estar yo en la posición de un profeta? ¿Ok? ¿Puedo tener yo la claridad de un profeta y ver las cosas como Dios las ve y decir, ¿saben qué? Dios puede hacer algo diferente. No necesitamos un rey, tenemos al Señor. Y para mí es increíble que el capítulo anterior, ellos hayan escuchado a Dios, o sea, nosotros no escuchamos a Dios. Es la misma reflexión con lo del Éxodo. Y Dios lo dice. Vamos al versículo 8 del capítulo 8. Entonces Dios le estaba diciendo a Samuel, ¿verdad? Le estaba diciendo, no te están rechazando a ti, ¿ok? Me están rechazando a mí porque ya no quieren un rey, o que ya no quieren que yo sea su rey. Versículo 8. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Imagínense la opinión de Dios. ¿Cuál será la opinión de Dios de nosotros? ¿Cómo, cómo, cómo nos veremos nosotros desde que nos sacó de Egipto? Desde que Él nos rescató. ¿Cómo he venido yo en mi proceso? Estoy con esas dudas, estoy con esa falta de fe, estoy yo con esas inmadureces, ¿verdad? ¿O he podido yo, como Samuel, experimentar, actuar, poner el pie adelante y y verdaderamente ser un líder en la iglesia? Y no estoy hablando de la estructura, porque ahí es fácil ser líder. Uno solo pasa suficiente tiempo ahí, va a las clases necesarias, se lleva con la gente correcta y de repente ya estás en el púlpito haciendo cosas, diciendo cosas. Y no tenés que tener ni la más mínima madurez espiritual para poder estar con el micrófono en la mano. Eso es facilísimo. Lo difícil es ser líder en el reino de Dios. Lo difícil es tener a todos los líderes de Israel, a todos los ancianos de Israel, diciendo una cosa y vos en tu mente y en tu corazón, sabiendo que está mal, poder decir, ¿saben qué? Paren, deténganse un poquito. Si hace un ratito el Señor estaba hablando con voz de trueno y en todo el desierto el Señor nos proveyó el maná y en todos los tiempos de los jueces hizo milagros. Y hoy, porque nos va a ir mal con los hijos de Samuel, queremos un rey. Entonces, ¿y yo qué? Es la pregunta de hoy. ¿Cómo están todo a mi alrededor? ¿Qué están diciendo las voces? ¿Qué está diciendo la multitud? ¿Qué está deseando la iglesia? Y si yo tengo la claridad espiritual para poder ver eso y decir, paremos, detengámonos. No vaya a ser que le estemos pidiendo un rey al Señor cuando el Señor quiere ser nuestro rey. ¿Ok? Em, Versículo 8 acabamos de leer, ¿verdad? Me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Sigamos ahí. Haz lo que te pidan, le dice Dios, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Bueno, y no vamos a leer más, pero Samuel les advierte en detalle y les dice, miren, si ustedes aceptan un rey, el rey en síntesis los va a esclavizar y ustedes van a sentir como que son esclavos. ¿Ok? Sus hijos van a ir a la batalla, sus tierras ya no van a ser de ustedes y les dice un montón de cosas y les da una advertencia. Y al final ellos dicen, no nos importa, ¿ok? No nos importa, queremos un rey. Entonces, vemos aquí una escena con Samuel, con los líderes de Israel, con los hijos de Samuel, pero hay reflexiones fuertes para nuestro corazón. Eh,
la claridad que tenía Samuel la podemos tener nosotros. Se la podemos pedir al Señor, podemos tener la orientación del Espíritu Santo para tener esa claridad. Y no tiene nada que ver con mis habilidades personales. Si se recuerdan, Moisés era tartamudo, le pasaba diciendo a Dios hasta que lo enojó, le dijo, no, mira, yo no, yo no, yo no. Y al final él fue. Entonces no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con cuánto sé, con cómo fui criado, con nada. Tiene que ver si yo le creo al Señor, quién es Él, qué puede hacer y que si lo puede hacer hoy. Y entonces esa pregunta, ¿y yo qué? Entra cuando el Señor, el Espíritu Santo nos hace ver con claridad las cosas. Y yo pues decido poner el pie y decir, aquí se puede hacer las cosas de una manera sobrenatural, de una manera de fe, de una manera milagrosa que Dios lo puede hacer. Porque aquí lo estamos leyendo y lo hemos visto, lo hemos experimentado. Y en el nombre de Jesús, que podamos experimentarlo más y más. Muy bien, vamos ahora. Padre, gracias porque podemos leer a Samuel en esta noche. Podemos ver cómo tú hablaste con voz de trueno y le diste la victoria. Pero también podemos ver, Señor, a esos líderes de Israel absolutamente equivocados, pidiendo un rey. Aunque sabemos, Señor, que era tu propósito soberano que ellos tuvieran un rey, tú claramente estabas en contra de eso. Y Señor, en esta noche queremos ponernos a tu disposición, Señor. No queremos seguir viviendo el cristianismo mediocre que vemos en todos lados. No queremos seguir viviendo las actividades robóticas de la religión. Queremos vivir con tu poder. Queremos ser líderes en tu reino. Queremos, Señor, experimentar los milagros de la Biblia, los milagros de Jesús, los milagros de los apóstoles. Queremos ser tu iglesia, Señor. Queremos ser tu iglesia y queremos que seas nuestro rey y queremos obedecerte a ti y nada más que a ti, Señor. Nos comprometemos en esta noche y te pedimos que nos des fuerzas, claridad, como hemos usado esta palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.